en el mundo corporal. Es cierto que todos nosotros que estamos viviendo en este mundo de expiación y de prueba, ¿eh? Enfermamos nuestro cuerpo, venimos por expiaciones, con enfermedades, otras somatizamos, otras las provocamos y todos deseamos siempre la salud. No obstante, hace unos meses presentamos en este canal del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras un trabajo sobre las cirugías espirituales y exponíamos el concepto del Espíritu Emanuel en su libro Pan Nuestro, psicografiado por Francisco Cándido Javier, cuando él entonces nos decía de esta manera, en el mensaje 44, curas, él dice, el enfermo pretenderá el reajuste de las energías vitales. No obstante, le corresponde conocer la prudencia y el valor de los elementos puestos a su disposición en la experiencia edificante de la tierra, concluyendo su mensaje enriquecedor y esclarecedor de esta manera también. Es siempre útil curar a los enfermos cuando haya para esto un permiso de orden superior. Sin embargo, delante de semejante concesión del Altísimo, es razonable que el interesado en esa bendición considere las cuestiones que le conciernen y comprenda que surgió para su espíritu un nuevo día en el camino redentor. 3 puntos importantes enfatiza el amigo espiritual. 1, prudencia. 2, permiso de orden superior. 3, comprensión, análisis, valoración nuestra, aprovechando el nuevo día en el camino redentor. Quiere decir esto que si somos curados es para que cambie algo en nosotros, dándonos una nueva oportunidad de proyectar o enfocar nuestra vida en una nueva dirección. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 9, encontramos registradas las palabras de Jesús cuando dijo, y curad a los enfermos que en ella hubiere y decirles, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Me surge entonces una reflexión sobre estas palabras de Jesús y es la siguiente. ¿Será que con esas palabras Jesús quiso decir que se podía curar a todos los enfermos? Porque con honor a la verdad, amigos, la gran mayoría de los que vivimos en este planeta estamos enfermos del alma. Por tanto, no es simplemente pedir que mejore mi estado físico, sino comprender que no todo lo que deseamos se nos puede conceder y que en ocasiones la respuesta contraria que recibimos es la más apropiada y justa que necesitamos, pero es verdad que no estamos muy preparados para aceptar la voluntad del Creador. En nuestra condición de espíritu encarnado, un velo oculta nuestro pasado y cada existencia es una nueva encarnación, es una invitación para enderezar el camino y buscar la felicidad añorada que construimos con la actitud de cada día. Felicidad que es posible hallar desde el mundo donde hoy habitamos, como nos dice el espíritu Juana de Ángeles en su libro Conflictos Existenciales, diciendo de esta manera: la felicidad es un estado de bienestar, de armonía, que es consecuencia de las conquistas morales de la victoria sobre los conflictos existenciales. Esclarece el libro del Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 11, en el subtítulo La fe y la caridad, ítem 13, en el segundo párrafo, lo siguiente. Es verdad que Dios nos creó para que seamos felices en la eternidad. No obstante, la vida terrenal debe servir exclusivamente para nuestro perfeccionamiento moral, que se conquista con más facilidad con la ayuda de los órganos corporales y del mundo material. Presentando ahora los dos medios antes mencionados, ellos presentaron dificultades que son desafíos para el espíritu, pero no olvidaron de proyectar sus vidas en la entrega al deber, que es la invitación propuesta por nuestro Maestro Jesús en la doctrina espírita. Diremos entonces, para ir comenzando de esta forma, el medium espírita Divaldo Pereira Franco vivió la experiencia de ser curado por el espíritu Sheila. Hemos tomado un vídeo de YouTube que transcribo más o menos
haciendo algunos ajustes para abreviar, porque no es posible, como ustedes comprenderán, presentarlo con la elocuencia de este amigo. Divaldo aquí en este link que estoy presentando en pantalla, ustedes pueden consultar esta, esta experiencia de él, donde hay muchas explicaciones y muy bien explicada, por supuesto. Él cuenta que en el año 1954 fue acometido de una problemática en la garganta, estaba en el estado de San Pablo en aquella ocasión, había ido al médico porque estaba con una afonía y dolores muy fuertes en el aparato afónico. Después de un examen escrupuloso, el especialista le informó que había una sospecha de un cáncer y siendo así, debería de operarse cuanto antes para poder liberarse de esa cuestión, quitar el dolor y salvar su vida. Pero antes de retornar al Salvador, se le ocurrió hacer el viaje escalando en Belo Horizonte, ya que podría ir a Pedro Leopoldo, que es una ciudad próxima a la capital minera, a 48 kilómetros, para visitar a Chico Javier. Y luego retornar a Salvador, tomar las precauciones, ya que era un funcionario, y regresar a Río de Janeiro para someterse a la cirugía y al tratamiento radiológico, ya que aún no había tratamiento de quimioterapia. Hizo él el viaje y llegando a Pedro Leopoldo sobre el viernes para participar de una reunión doctrinaria en la que ellos permanecían hablando, comentando sobre la doctrina espírita, mientras Chico Javier escribía ininterrumpida e incesantemente. Al llegar, Chico lo recibió con esa bondad y cordialidad que le era muy habitual, mas él estaba con tanta dificultad de hablar que mal conseguía articular palabras muy fuertes. Chico le preguntó de qué se trataba y Divaldo le dijo que se trataba de una sospecha de un cáncer en la garganta aún no localizado. En aquella noche, Divaldo fue convidado a participar de la mesa junto a otros amigos y Chico pidió para que él comentara el Evangelio y con un esfuerzo terrible comenzó a comentar, usando mucho más las cuerdas vocales durante una hora. Al terminar, estaba con dolores tan fuertes en la garganta que las lágrimas corrían espontáneamente. La reunión terminó sobre las 2:30 de la madrugada, cuando fue terminada la lectura de los mensajes que él recibía. Y era hábito convidar a los amigos más próximos a tomar un café con un dulce, algo típico, según pude más o menos entender en lo que había hablado del Rivaldo, ¿no? Tampoco soy un buen traductor fiel del portugués, pero me llevo la idea de algo muy típico a minera. Entonces, era un día, dice él, que era de mucho frío. Divaldo estaba apoyado en su brazo y apenas podía hablar. Se dirigieron a un cuarto y le dijo: Divaldo, vamos a orar y sabe si el Señor de la vida puede ayudar a esa garganta. Es probable que no sea tan grave. Estaban presentes José Martín Peralba, sobrino, Carlos Cavalcanti, Arnaldo Rocha y él entraron al cuarto. Eran 5 hombres. Divaldo se sentó detrás de la puerta, dificultando la entrada a la habitación de cualquier persona, apagando la luz, aprovechando que el interruptor estaba a su lado, y en aquella oscuridad no se veía absolutamente nada. Chico le dijo: Divaldo, haga una oración, y con gran esfuerzo hizo una breve oración. Esperaron de 3 a 6 minutos y escuchó una voz que le dijo: Divaldo, abra la boca. Era una voz femenina y después le dijo: abra los ojos. Y se topó con una escena inolvidable. Estaba delante de él una joven entre 16 y 18 años, sonriente, vestida de blanco al estilo de las enfermeras de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Ella sonrió y le dijo: llámeme Sheila. Yo soy Sheila. Vengo a atender su dolencia para hacerle una aplicación radioactiva en la garganta. Ella traía como un tipo de lapicero que
De vez en cuando la punta emitía una luz que en aquel tiempo no existía. Hoy ya existe. Se trata del rayo láser. Y le dijo, le va a doler un poco, Divaldo. Abra la boca. Él la abrió y el lapicero medio plástico, a medida que lo introdujo sobre la lengua, sintió un pequeño ruido, parecido al que hace ese aparatito que nosotros sentimos cuando vamos al dentista a empastarnos una pieza, ¿no? Y Divaldo sintió algo tan terrible que dio un grito fuerte. Ella le dijo, bien, la voz tiene fuerza, voy a aplicar nuevamente. Y él entonces hizo un berrido desgarrador. Ella sonrió y preguntó, ¿y ahora cómo está? Él dijo, bien. Vivaldo se impresionó al poder pronunciar y escuchar su voz recuperada en aquel momento. Ella ahora se asemejaba a una lámpara fluorescente que se iluminaba de dentro hacia afuera, de tal forma que podía ver el piso. Veía chico, acostado a una cómoda. Ella estaba sonriendo. Desde ese momento nunca más presentó Divaldo un estado afónico en su garganta. Este vídeo es muy interesante, verlo hasta el final, escucharlo, porque ahí Divaldo describe otras cosas que pasaron allí después, ¿no? Cuando ella le presenta unos pétalos que caen, después para que él pudiera decirle a la gente que ella, el espíritu de Sheila había curado su garganta con esa operación en casa de Chico. E incluso, pues, Divaldo dice que tiene guardado hasta un trozo del vestido que ella llevaba. Y entonces, sobre ese vestido y etcétera, etcétera, Divaldo sigue hablando en este vídeo, que yo no lo voy a mencionar aquí. Bueno, el ejemplo este de Divaldo nos puede llevar a varias reflexiones. Yo haré dos. Uno, con esta cirugía reconocemos una vez más el poder de los espíritus sobre la materia al principio y las curas que ellos realizan con instrumentos de alta tecnología que más tarde se hacen realidad en el plano terrestre. Y la dos es que Divaldo había hecho un compromiso entre reencarnar sobre la divulgación espírita, que hasta el día de hoy cumple ejemplarmente y era necesario no solamente el testimonio de su cura para reforzar su fe, a pesar de que ella era espírita, sino poniendo en evidencia, al ser invitado por Chico para comentar el Evangelio durante una hora, en esas condiciones tan terribles, tan lamentables, sin poder casi hablar, manifiesta de una forma educativa para nosotros que ante las dificultades que son muchas para cualquiera de nosotros, le entrega el trabajo en el camino de la iluminación hacia el prójimo, nos hace merecedores de la asistencia espiritual que ve a ese trabajador de la última hora poner las manos en el arado, roturar la tierra y no mirar hacia atrás. La fe, la voluntad y el deber es lo que ilumina nuestro camino de forma pausada, sin barullo, sin ostentación, con muchísima humildad, como los que allí estaban reunidos esa noche, caminando todos ellos hacia la evolución. Manuel Filomeno de Miranda, en este libro maravilloso que voy a presentar aquí, Trastornos psiquiátricos y obsesivos, dice lo siguiente: cada lugar donde se pronuncia el nombre de Dios y en él se piensa, de inmediato se transforma en un santuario. Yo hago una pequeña parada para hacer un simple comentario. Pronunciar el nombre de Dios como lo hizo Chico, que le dijo, Divaldo, vamos a orar al Dios de la vida. ¿Mm? Es normal que rápidamente se pusiera esa casa como un santuario, como mismo dice Manuel Filomeno de Miranda, pero también vamos a recordar que eso mismo es lo que acontece en nuestros centros espíritas, cuando en nombre de Dios nuestro Padre, nosotros evocamos a los espíritus para que nos acompañen y nos faciliten en la comprensión a la doctrina espírita. Igual sucede con cualquier grupo espírita federado o no federado, e incluso en nuestros propios hogares cuando nosotros diariamente tenemos el hábito de la oración, tenemos rápidamente el auxilio de nuestro mentor espiritual,
de espíritus amigos y benévolos que se acercan también a nosotros. Y muchos espíritus traídos a estudiar junto con nosotros porque es el momento en que nosotros estamos en mejor sintonía para comprender, pero también para auxiliar sin pretensiones, sabiendo que los primeros en mejorarnos debemos ser nosotros. Y como dice así, también jamás un ruego, como dijo con el texto de Manuel Filomeno de Miranda, jamás un ruego de la tierra deja de ser considerado por el cielo. Mecanismos sutiles de un delicado engranaje se encargan de ese sublime intercambio a través de las ondas de energía que surcan el espacio en una variedad casi infinita, demostrando que el amor está presente en todo y vitaliza a todos aquellos que sean permeables a su acción. Entonces aquí vemos prácticamente bien claro que el amor está siempre presente, pero también tenemos que ser permeables, ¿eh?, a lo que nosotros buscamos, a lo que nosotros ansiamos para ser merecedores de aquello que el mundo espiritual nos puede dar. Ahora, pasando ahora al ejemplo de la medium Ivonne Amaral Pereira, ella nos presenta este libro tan lindo, Recuerdos de la Mediunidad, capítulo 4, Los archivos del alma, la cirugía practicada en su perispíritu cuando estuvo durante 2 meses en estado de coma. Ella relata que en el año 1942 sus pruebas intensas desde la infancia se habían agravado considerablemente, habiendo luchado y sufrido durante mucho tiempo sin tregua, por así decirlo, cayendo gravemente enferma como resultado de un shock nervioso, que la mantuvo inconsciente durante 2 largos meses. En realidad, tal shock no sería otra cosa que un estado más pronunciado del traumatismo traído del perispíritu al ella reencarnar. Traumatismo inevitable, consecuente del suicidio de su pasada existencia, cuya primera manifestación, ciertamente ostensiva, se presentó en el primer mes de su existencia. Lo cierto fue que durante 2 meses permaneció en ese estado singular, una especie de trance incomprensible, un estado de coma, podríamos decir. Los 2 médicos que la atendieron no encontraron ninguna dolencia en su organismo físico. Prescribieron entonces un tratamiento para el cerebro, recelosos de una posible embolia o cualquier otro shock cerebral. Un motivo especial de esa situación que ella estaba viviendo fue que ningún tratamiento espírita, como pase y cosas así, fue intentado porque era una recién llegada en la localidad donde ella se encontraba en ese momento y no conocía el movimiento espírita de ese lugar. Además que en el estado en el que ella se encontraba no podía expresarse. Más tarde le dijeron que esperaban su muerte en cualquier momento y que noches enteras velaron por ese desenlace. Recuerda que aquellos 2 meses los vivió en la fase espiritual por todo lo que le sucedió a su espíritu mientras el cuerpo permanecía inanimado. Revivió episodios graves y tristes de sus existencias pasadas, en la que cometió errores que le produjeron las luchas del presente. De esa manera logró vivir nuevamente la época en que fue hija de Charles, en el siglo XIX, tiempo en el que poseía carruajes vestidos de seda con grandes pliegues y vivía en un caserón señorial, como lo había descrito durante su infancia. Charles había sido, en efecto, un noble europeo muy conocido en España, Portugal y Francia. También alcanzó a ver la existencia anterior cuando era una gitana desdichada en España, bailando por las calles de Sevilla, Toledo y Madrid, muriendo más tarde en la miseria y frente a un palacio al que rondaba llena de ansias y de amarguras, y en el que poco después reencarnaba como hija de Charles, pues esta era su residencia. Yvonne hace aquí entonces un paréntesis en este relato para presentar un diálogo, ¿m?, con su padre Charles y narra cómo hábilmente preparó ese suicidio. Voy a dar algunos detalles para más o menos situarnos en este relato que ella nos hace.
Dice así: en los desdoblamientos del sueño, ella visitaba un lugar al que más tarde fue y, sentada sobre unas piedras próximas a un riachuelo que conducía a un gran río, escribe una carta a su padre despidiéndose y rogándole su perdón. El río era el Tajo de Portugal, aunque ella no había sido portuguesa. Su muerte en la existencia anterior se produjo en Lisboa, al igual que aquellos que entonces amó. Se vio vestida de luto y llorando la muerte de su hija de 6 años de edad y de su esposo de entonces, es decir, de Roberto de Canalejas. Se arrojó sin vacilar al río. Se reconoció en el fondo de las aguas, sin sentido y sin movimientos, pero no inconsciente, cubierta por lodo y más tarde fluctuando sobre la superficie para luego volver al fondo. Las profundidades de las aguas le aterrorizaban. Los peces que les roían, el cuerpo poseían inteligencia y los veía atacándole en grupo. Vio y sintió la vida intensa de un río caudaloso, que era como un infierno líquido. Más tarde, se vio retirada por unos pescadores u hombres contratados para esa labor. El remordimiento por el acto desesperante cometido comenzó a afligirle en el momento que vio a Charles, su padre, llorar, sintiendo y comprendiendo solo entonces el inmenso amor que él le consagraba. También se vio perseguida y aprisionada por una falange maléfica de espíritus obsesores, que la encerraron en una cueva extraña, que se parecía a un cráter de un volcán apagado. Más tarde fue liberada por aquellos espíritus obsesores por un grupo de trabajadores que eran orientados por seres espirituales esclarecidos. Ahí están nuestros guías espirituales, espíritus amigos que nos acompañan y nos auxilian para salir de estos momentos difíciles. Durante aquellos 2 meses de agonía, se vio también asistida por médicos espirituales, como si fuesen médicos en la tierra. Ingería medicamentos en espíritu y fue sometida a una operación en su cuerpo espiritual o periespíritu, pues este era realmente el que estaba enfermo. Para ingerir los remedios sucedía lo siguiente, fíjense qué cosa curiosa. Los enfermeros la llevaban junto al lecho donde estaba su cuerpo carnal inerte. El perispíritu se aproximaba al cuerpo sin despertarlo ni aún tocarlo. Suministraban el medicamento al perispíritu a fin de que sus esencias llegaran al cuerpo físico. Ella observaba todo eso en espíritu, viendo su cuerpo semi-muerto. El aposento se figuraba a una luz cuyo fulgor era intraducible a pesar de estar en penumbra. Sentía el gusto del medicamento, la impresión de la cuchara al colocarla en sus labios. El remedio ingerido era un líquido pesado y aceitoso, parecido a la glicerina, muy dulce e incoloro. El médico que se presentó era un anciano de barbas blancas y cabellera abundante con su clásica bata de servicio. Era el doctor Carlos de Canalejas, el que figura en el libro Memorias de un suicida, uno de sus amigos y protectores espirituales. El día que se realizó esa operación en su perispíritu fue de noche por la madrugada, momento en que el ambiente terrestre ofrece menos dificultades para la acción de los trabajadores espirituales. El médico espiritual le mostró cierto detalle a la altura del corazón que ella retuvo en su memoria y le dijo: observa, son fibras luminosas, impresionables y delicadas, inconcebibles a tu pensamiento. Y es por eso que algunas fueron rotas por la intensidad del dolor, promoviendo de ello el estado de depresión nerviosa que es incompatible con el sistema de vibraciones necesarias para la existencia. En tales condiciones el perispíritu no puede soportar el contacto con el cuerpo carnal. Enseguida le mostró las fibras, brindando la posibilidad a que ella viera por sí misma sobre la zona del corazón como un espejo muy eficiente, las fibras que se asemejaban a hilos eléctricos muy tenues
que se habían quebrado, los cuales se encogían como hilos eléctricos en tensión al ser cortados. Eran apenas 3 las dañadas, y todavía desprendían chispas luminosas, al igual que lo hace la corriente eléctrica cuando hay un cortocircuito. En el cuerpo carnal, exactamente a la altura del corazón, Yvonne sentía intensos dolores que no podía soportar, que la llevó a ese cuadro comatoso. Haciendo ahora una pequeña parada a este relato, encontramos entonces en el libro de Andrés Luis, Entre la Tierra y el Cielo, psicografiado por Chico, esta información ampliada que ella está mostrando en el capítulo 20, Conflictos del Alma, cuando el mentor Clarencio le explica a Hilario y a Andrés Luis lo siguiente: nuestro cuerpo de materia menos densa está íntimamente regido por 7 centros de fuerza que se conjugan en las ramificaciones de los plexos y que, vibrando en sintonía unos con otros al influjo del poder directriz de la mente, establecen para nuestro uso un vínculo de células eléctricas que podemos definir como un campo electromagnético en el que el pensamiento vibra en circuitos cerrados. Entonces, nuestro cuerpo son células eléctricas, como bien ha descrito Ivonne Amaral Pereira. Volviendo entonces a nuestro relato de Ivonne Amaral Pereira, ella sigue diciendo entonces: el médico de la tierra examinaba el cuerpo material diariamente sin encontrar afección alguna, mientras el médico espiritual, sin embargo, trataba muy cariñosamente el cuerpo espiritual mediante medicamentos y operaciones con los que probablemente trataba de religar los hilos quebrados, es decir, las fibras luminosas, usando procedimientos del mundo espiritual. Ivonne Amaral Pereira no participaba de ese proceso, solamente se le brindó la posibilidad de ver el daño que existía en el cuerpo periespiritual. Pero ella oía cómo el médico, como si fuera un sueño, cómo el médico espiritual daba explicaciones durante esa operación, sin saber si era para que ella lo oyera o pudiera más tarde retransmitirla en forma de lección, o si realmente las brindaba como una clase práctica a alumnos suyos, tal vez espíritus en aprendizaje en el mundo espiritual o posiblemente a espíritus médicos encarnados que durante el sueño del cuerpo habían sido llevados allí con el fin de recoger conocimientos para la ciencia médica terrestre. Auxiliaban al médico dos entidades desconocidas para ella, mientras ella en espíritu, cuando se realizaba esa opción, permanecía acostada sobre una mesa idéntica, más arriba del cuerpo carnal inerte, lo que significaba que la labor era realizada en el mismo aposento en el que estaba su cuerpo inanimado. Hay un detalle, amigos, que ella presenta en esta narrativa precioso, y es este: que durante ese estado agudo de inconsciencia perdió la memoria de su personalidad actual, apareciendo entonces la personalidad de su existencia anterior cuando era la hija de Charles. Ella nos cuenta que en cierto momento, le contaron después, se, se sentó a la cama, pidió papel y lápiz para escribir, haciéndolo con naturalidad, tomando la almohada como apoyo. Escribía con lentitud, como si fuera un alumno tomando apuntes de una clase dictada por el profesor. Lo recuerda vagamente como un sueño de esos que tenemos los encarnados, memorizando con claridad, viéndose en una biblioteca de muebles al estilo manuelino, muy pulidos y relucientes. El recinto estaba iluminado con tonos azules. Ella sentada en el escritorio escribiendo en hojas de papel muy blanco y brillante, mientras que Charles, su padre de esa existencia, estaba frente a ella y dictaba lo que escribía. Ese dictado era un mensaje de los errores que ella había cometido y le suplicaba que prosiguiera en la marcha rehabilitadora, entregándose a la causa de Jesús con la mayor renuncia, pues para eso había reencarnado y solamente así lograría equilibrio y paz.
no solo ante las pruebas que enfrentaba, sino poniendo las miras en realizar las tareas mediúnicas de orden intelectual, al mismo tiempo que consolidar también su fe y coraje, ya que se le presentarían intensas luchas, brindar sus testimonios en el futuro de su vida. De esa carta aleccionadora he escogido algunas ideas para presentar aquí a vosotros. Y Charles le dijo así: gran parte de lo que hoy sufres es el reverso de lo que tú misma me hiciste sufrir a mí, tu padre, en los pasados días de nuestra vida terrena y en aquel mismo hogar cuyo recuerdo te siguió de una existencia a otra, como la sombra de un remordimiento. Pensaste, hija mía, cuál fue el dolor que hirió a mi corazón al constatar que tú, a quien yo amaba por encima de los demás afectos de mi familia, preferiste la muerte a sufrir resignada a tus propias desventuras, junto a mí, amparándote en mi ternura. Meditaste por casualidad en la amargura de un corazón paterno, despreciado por el hijo en el que más confió, que al propio padre olvidó, entregándose al suicidio por amor a otro. Todo eso sufrí yo, tu padre, motivo por el cual hoy tanto lloras arrepentida. Es por mí que sufres. Tu dolor de hoy refleja mi dolor de ayer. Una vez terminado ese escrito, Ivonne Amaral Pereira cuenta que se acostó nuevamente en su lecho de dolor y volvió al estado de coma, sin haber pronunciado un monosílabo con ninguna de las personas allí presentes. Después de esa operación realizada en el perispíritu, ella despertó y entró en convalecencia, pero no logró hablar. La voz no le salía, no tenía volumen. Paulatinamente fue mejorando su voz desde muy baja al principio hasta que al año ya se mostraba normal. Durante ese periodo de convalecencia llegó a sus manos el bello libro del Espíritu Emanuel, Pablo y Esteban, psicografía de Chico Javier, que Ivonne Amaral Pereira consideraba la obra más importante concedida a los hombres por el mundo espiritual después de las obras de Allan Kardec. Leyó, releyó y estudió ese libro con el alma puesta en el cielo, no solo encontrando el reconfortar su corazón, sino también una nueva orientación para su vida. Al terminar su lectura y reflexionar profundamente sobre él, se sintió como resurgiendo hacia Dios. Esta expresión de resurgir hacia Dios es la invitación a un nuevo comportamiento ante la vida, como mencionamos al principio, que es lo que hemos resaltado en ese mensaje de Manuel. Y entonces, ¿cómo podemos ver la experiencia de Ivonne Amaral Pereira presentada en ese libro, o en este libro de Recursos de la Mediunidad? Nos trae reflexiones importantes que podemos resumirlas más o menos así, de esta manera. Uno, nuestra vida se compone de muchas experiencias vividas de otras épocas, donde no hay nada olvidado. Todo lo acontecido engrandece nuestro espíritu inmortal. Dos, familiares y amigos queridos nos auxilian constantemente en el periodo de encarnación para ayudarnos a superar los reajustes que nos facilitarán el camino hacia la perfección, buscando la paz interior. 3. Las enfermedades del cuerpo en su mayoría reflejan las heridas que causamos a nuestros semejantes, presentándose más tarde mediante la ley de causa y efecto que conocemos. Ley de justicia de la sabiduría divina que se ejecuta de forma irreversible. Estos medios que hemos presentado realizaron y realizan en el caso de Divaldo, que aún está encarnado, una maravillosa labor de entrega al prójimo. Ivonne Amaral Pirató en toda su vida fue consagrada a los más necesitados, incluyendo a los que se encontraban en el mundo espiritual, llevada en los desdoblamientos a labores mediúnicas, facilitando la cura a otros, mientras se autocuraba a través de la dedicación a los semejantes. De igual manera, el medium Divaldo Pereira Franco, a pesar de su avanzada edad, lúcido, con vigor excepcional, sigue siendo el medium disciplinado, maleable y confiado para el plano espiritual, que lo usa como ejemplo de lo que espera Jesús de los amados trabajadores de la última hora. Todos nosotros que estamos queriendo seguir esos pasos.
Es por ello entonces que presento este mensaje tan esclarecedor y oportuno, también de Manuel Filomeno de Miranda, del libro Trastornos Psiquiátricos y Obsesivos, ahora en el capítulo 6, consideraciones necesarias. La práctica del bien, cualquiera sea la expresión con que se presente, fortalece al intermediario, genera simpatía de parte de los espíritus nobles que comienzan a asistirlo, como es natural, entre los cuales se hallan los guías espirituales de los que son socorridos. Cuanto más se entreguen los medios serios y devotos al ministerio de la caridad, más se encontrarán en sintonía con las esferas elevadas y absorberán energías benéficas para el desenvolvimiento moral en cuyo programa se encuentran inscritos. Podríamos entonces destacar tres puntos fundamentales de este mensaje. Uno, que la práctica del bien en cualquier expresión es bien vista por los amigos del plano espiritual, nos eleva, no es privilegio solo para los espiritistas. Dos, cuando realizo el bien, no solamente agrado a mi guía espiritual, sino que el guía espiritual de la persona que yo estoy ayudando automáticamente pasa a formar parte de mis amigos invisibles que velarán por mí en un momento que yo lo necesite. Y tres, que el acto de caridad practicado es la verdadera luz que amplía nuestros horizontes junto al conocimiento, prevaleciendo primero la caridad, la enseñanza en acción, que es el conocimiento en movimiento. Finalmente, amigos, y voy a concluir entonces con estas dos ideas, dice Manuel Filomeno de Miranda entonces en el capítulo 8 de este mismo libro: todos estamos destinados a la felicidad, pero hasta alcanzarla pasamos por experiencias que nos enseñan a encontrar el verdadero camino del cual, después de encontrarlo, jamás nos apartaremos. Y la siguiente la hemos extraído de un libro pequeñito, sencillo, muy bonito, de palabras profundas, de Carlos Torres Pastoril, Minutos de Sabiduría, ya que el tema central de nuestra charla ha sido la recuperación de la salud para el bienestar de nuestra asistencia, en este caso de los medios que hemos presentado. Y él dice así: pon atención a lo que pasa en la vida cuando necesitas alimento. Eres solamente tú quien lo puedes comer. Nadie te puede reemplazar. De la misma manera, nadie podrá curarte. Tú eres la única persona capaz de curarte, de hacer que tu cuerpo se fortalezca y de liberarte de las enfermedades. Emite pensamientos positivos de salud y expulsa de tu organismo todas las malas. Pues hasta aquí este sencillo trabajo que he podido presentar para vosotros. Muchas gracias y agradecido.